Antes de iniciar esta disertación, es propicio ver el pensamiento de un gran músico que sin duda nos ayudará a comprender este maravilloso tema de la filosofía de la música, el cual cito: lo que tengo en mi corazón y en mi alma debe encontrar una salida. Esa es la razón de la música. Beethoven. Nos reunimos hoy para analizar este tema y para comprender lo maravilloso que es este contexto de la filosofía de la música, sabiendo que la música y su profunda conexión con la filosofía enriquece nuestra vida en el día a día. Si bien es cierto, esta disertación tendrá algunos elementos que nos ayudará a comprender mejor este punto de vista, un poquito desde el hecho histórico o de los antecedentes, pero también un poco de lo que es la ética de la música, pasando por la música en nuestro continente latinoamericano, posteriormente en nuestro país, para así comprender desde el doctor Alfred Koenig el contexto del hombre actual en este hecho histórico de la música. Hablar de música muchas veces se nos viene a la mente la siguiente pregunta: ¿música es solo escuchar? ¿O músico es solo aquel que toca algún instrumento o que canta? Pues la respuesta es no. Porque cada uno de nosotros en nuestro camino de vida va experimentando el hecho de la música desde distintas perspectivas, teniendo cada uno nuestro método. Hay que preguntarnos un poco a lo que es la filosofía griega, precisamente donde la música era uno de los elementos esenciales. Cuando hacía mi investigación, yo hacía podremos decirlo así, paralelismo, donde pensaba en los filósofos del cosmos y cómo ellos, desde la naturaleza o desde lo que veían, podían contemplar esa realidad filosófica o ese pensamiento racional en el momento, ¿no? Algo así es la música en nuestras vidas. Nosotros no tenemos que escuchar música simplemente por llenar un vacío existencial, o simplemente porque necesitamos complementar nuestras emociones, pero sobre todo nuestros sentimientos. No, al contrario, la música debemos escucharla en ese sentido de acrecentar nuestro conocimiento y de hacer que nuestra mente, que nuestro conocimiento crezca y no carezca de sentido. En este sentido, en este hecho específico, podemos iniciar este proceso filosófico desde el objetivo principal que se ha planteado en la investigación, teniendo como título analizar el sentido de la música en la filosofía y cómo ésta influye en el hombre actual. Bueno, nos podemos preguntar, ¿la música en este momento que vive la sociedad carece de mucho sentido? En gran aspecto podemos responder que sí. Sin embargo, muchos de los elementos que ayudan a nutrir la música es precisamente toda esa música o todas esas canciones o ese repertorio que traemos desde nuestros antecedentes, haciendo así de que nuestra música, la música que tenemos en la actualidad, no carezca de sentido. Al contrario, que tenga mucho más sentido, mucho más movimiento en nuestra vida, pero sobre todo en nuestro ser existencial. En este caso, podemos remontarnos un poco a la época medieval, donde la música se veía en gran aspecto desde el movimiento que se realizaba en este momento. Era la música, en este contexto filosófico, fe y razón. La música que reinaba en cada una de las grandes catedrales, o mejor dicho, que reinaba en la iglesia. Esa música que sin duda fue creciendo y acrecentándose en ese sentido
vuelvo y repito, en fe y razón, haciendo pues que el hombre encontrara sentido en este momento de la historia filosófica de ese gran elemento en su vida. Ver la música en la actualidad y cada una de las destrezas o de las malas interpretaciones que se ha dado de ella es ver cómo asesinan a este gran símbolo que nuestra vida puede tener. Ver la música en la actualidad es ver cómo carece, en cierto modo, de gran sentido y en gran aspecto en los nuevos géneros musicales que han ido destruyendo el gran símbolo musical y que a su vez ella pues, va perdiendo ese sentido del conocimiento y carece de mucho sentido. Hay una cosa que se debe tener en cuenta. La música habita en lo más íntimo de nuestro intelecto humano, es decir, el alma. Vivir este elemento es vivir en sentido y no carecer de elementos que en nuestra vida pues va dejando fuera. Una de las cosas sorprendentes que podemos resaltar en este hecho es el gran aspecto del filósofo Boecio, el cual pues expresaba, parafraseando un poco, el hecho filosófico desde el conocimiento, cómo el hecho de la música influye en el conocimiento de cada uno de nosotros. Pues podemos preguntarnos lo siguiente: ¿es la música un hecho en nuestra vida? O podemos preguntarnos también: ¿es la música o la música puede llenar un vacío en nuestra vida? Pues la respuesta puede ser sí. Sin embargo, llenar un vacío en nuestra vida es alejarnos un poco del hecho filosófico. Llenar un vacío desde la música es quitarle ese sentido filosófico o de pensamiento o de conocimiento al símbolo amoroso o existencial de la música. Luego, en la filosofía moderna, pues nos encontramos el problema del hombre. Ya la música no se ve desde filosófica, al contrario, la vemos desde el símbolo del hombre. Y cómo ella, pues, ya deja de, pues, sigue obviamente en la iglesia, en los templos, no lo podemos negar, pero que sale, que crece en ese símbolo del hombre. Ya, pues, muchas de las corrientes musicales que reinaron en esta época, pues aún en la actualidad perduran. Pero hay que resaltar lo que pues, decía Nietzsche: la música contiene no solo sonidos armoniosos, sino también mensajes y pensamientos. ¿Y por qué decía esto? ¿O por qué este gran filósofo dice esto? Porque sencillamente ver la música es ver ese pensamiento que expresa precisamente el escritor de dichas partituras para el oyente. Muchos de nosotros a veces escucharemos algún género musical en concreto, pero no lo comprendemos. De hecho, muchas veces escuchamos música que solo lo hacemos porque o la escuchamos muy bonita, la escuchamos hermosa, la vemos muy estéticas, pero no comprendemos el mensaje que transmite, no comprendemos el porqué de su letra, no comprendemos ese símbolo amoroso de la filosofía de la música y cómo pues llega hasta nuestros días. De esta manera, pues no podemos caminar hacia lo que conocemos como la música en nuestro continente latinoamericano. Ver la música en nuestro continente es ver todo el esfuerzo histórico en la cual las personas que han vivido en este continente o los individuos que han hecho vida en este continente, se ve plasmado ese esfuerzo. Hay que tener en cuenta que la música acá fue influenciada de una u otra manera por los propios indígenas nativos, pero también por los africanos, los negros africanos, y obviamente por los europeos. Y de esta manera, en esta parte del mundo, encontramos un gran bagaje y somos ricos en ese hecho cultural y simbólico de la música, demostrando desde ella no solamente los hechos sociales que vive
las distintas civilizaciones, no, sino también los hechos políticos, económicos, pero también desde la cultura, desde el arte, desde los símbolos en la cual se rodea cada una de ellas. Ver la música en nuestro continente es ver también ese símbolo del hecho trascendental que reina hasta nuestros días. De esta manera partimos ahora al pensar la música en Venezuela. Algo parecido se dio acá. Sin embargo, me atrevo a decir, aunque no soy ni doctor en filosofía ni nada por el estilo, me atrevo a decir que gracias a mi investigación, pues la música en nuestra Venezuela es prácticamente un hecho esencial, llegando a ser Venezuela casi que la capital de la música en nuestro continente latinoamericano. Todos los géneros que hay en el mundo incluso, pues se ve, se experimenta acá en este país. Todos los géneros que de una u otra manera han caminado a lo largo de la historia, en toda la civilización, han ido reinando en este país. Sin embargo, podemos también expresar algunos elementos. Juan David García Vargas, un filósofo nacionalizado acá en Venezuela, expresaba, parafraseando un poco, que la música venezolana no solo refleja la cultura y los valores, sino también lo bello y armonioso del arte con un alcance filosófico. Viendo desde esta manera cómo este elemento va acrecentando el conocimiento de la filosofía en nuestro país. Nuestro autor Alfred Collins, pues, fue un pionero en este símbolo musical. Podemos expresar uno de sus elementos más destacados, diciendo que la música es un todo en sí mismo, pero también podemos expresar que es necesario penetrar en su espiritualidad. ¿En cuál espiritualidad? Podemos preguntar, en la espiritualidad de cada uno de nosotros. En este punto, no interpretar la espiritualidad desde el punto de vista teológico, que estaríamos cayendo en otro tema, sino experimentar ese símbolo de la espiritualidad desde el punto de vista filosófico. Y cómo nuestra vida, al encontrarse con el símbolo de la música, pues crece, pues encuentra ese símbolo trascendental, se eleva, y de esta manera pues va creciendo en ese hecho musical filosófico. Se revela como la transmutación del choque visceral en contextos ideológicos, afectando nuestro entendimiento, porque ella pues influye desde nuestro intelecto, desde nuestro conocimiento, a la realidad que vivimos día a día, a la realidad que experimentamos día a día. De esta manera, caemos en este punto de vista ético y partimos en esta parte con la siguiente pregunta: ¿tiene la música o vive la música o se puede ver la música desde la ética? La respuesta es sí. Tal vez no podemos decir que hay música buena o mala, porque sería un error, pero lo que sí podemos expresar es que la música, de una u otra manera, viéndolo desde la actualidad, como me hacía la corrección uno de los jurados acá presentes, pues viéndola desde la actualidad, no solamente el reggaetón, por poner un género, sino también incluso la carranga, por ejemplo, pues carece muchas veces de sentido ético o moral, llegando precisamente a expresarse palabras o hechos concretos que no son muy adecuados para lo que realmente se ha vivido a lo largo de la historia en la música. Algo que podemos resaltar desde la parte ética en la música actual, bueno, que de una u otra manera ella, desde sus temas que se expresan en sus letras, ha ido o ha marcado sus temas, sus escritos desde el punto de vista sexual, haciendo que sean pocas morales o pocas éticas para lo que hemos conocido desde siempre en la música. El mundo actual vive un cambio, el mundo actual vive un progreso, pero también una decadencia en este momento. Vivimos distintos hechos que van cambiando la perspectiva del mundo. Ya el mundo no es el mismo de hace 6 años atrás, al contrario, va
en corrido. Tal vez este avance ha hecho de que carezca muchas veces el mundo de sentido. Desde la tecnología hasta la inteligencia artificial, desde los cambios políticos hasta los cambios económicos, desde los cambios sociológicos, incluso desde el pensamiento, ha ido en avance, ha ido en crecimiento. La música no ha quedado fuera de esto. Al contrario, gracias, podemos decirlo así, a este evento de cambio, pues la música ha tenido dos bagajes. Uno se ha convertido en un aspecto, en un hecho inmoral, pero en otro aspecto ha tomado sentido gracias a estos elementos. Podemos también resaltar en este punto que, pues, sin duda, estos cambios han tanto afectado como también garantizado el crecimiento filosófico del pensamiento racional. Tal vez no como lo vemos en las distintas etapas de la filosofía, sino ahora con otras perspectivas que va cambiando ese sentido musical en nuestra vida, pero que sobre todo va cambiando ese sentido de vida. En este punto, pues, resalto un poco la música. En nuestro camino vocacional muchas veces, pues, carecemos de ese sentido musical. Escuchamos música solamente por llenar un vacío existencial y no escuchamos la música por comprender o por tomar ese conocimiento reflexivo y filosófico. No solamente lo pasamos nosotros, sino los jóvenes, la sociedad que no en cambio, la sociedad que carece muchas veces de sentido, esa sociedad que sin duda, como pues lo expresaría Alfred Collins, no escucha la música desde el alma, que es de donde pertenece este símbolo filosófico, que es de donde se ha estudiado y se ha reflexionado. La música surge como un rescate para elevar el conocimiento. Elevar el conocimiento desde la música es simplemente tenerle sentido a este símbolo, es simplemente colocarle ese símbolo a nuestra vida y cómo ella penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, cómo ella, pues sin duda, le da sentido a esas emociones que a lo mejor, pues cada uno de nosotros carecemos o tenemos debilidad. Ya para culminar, pues, ¿qué nos deja esta investigación? Algunos aspectos. Primero, que la música, pues, se puede ver desde el punto de vista de los sentimientos y de las emociones, eso está muy claro, pero también que se puede ver desde el conocimiento y desde el pensamiento filosófico. Ahora bien, hay otro elemento que se debe resaltar y que tal vez se ha quedado en vista en todo lo que he hablado, que es ver la música desde el arte, cómo el arte influye en nuestra vida, pero también cómo vemos o cómo en el arte vemos también el hecho filosófico. De ahí es que rescato una de las palabras que dije hace un momento al hablar del hecho cosmológico, ver la música desde la contemplación, para de esta manera, como dice mi autora Alfred Collins, elevar el alma y hacer que nuestra vida, pues, se transforme y se llene de sentido, se llene de los vacíos existenciales, pero sobre todo se llene nuestra vida de ese conocimiento que goza de cada una de las letras escritas. La música es un arte con una profunda dimensión filosófica, un ámbito del que ningún ser humano quede excluido. O como expresé en el trabajo escrito, en el epígrafe, que realmente resume toda la investigación desde las palabras de Alfred Collins, cito: los orígenes de la música son indiscernibles. Sin duda, apareció con los primeros movimientos del alma, cuando la criatura sentía moverse en las profundidades de su carne nueva. Esa presencia insólita, indefinible, parecía intentar escapar y que no obstante no salía del cuerpo. Para finalizar, también con un pensamiento que dice: la música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón. Magdalena.